Bienvenidos a este análisis visual. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginemos por un momento que intentamos poner el cerebro de alguien en una báscula. Imposible, ¿verdad? No podemos simplemente pesar su talento, su creatividad o su timidez. Entonces, ¿cómo logramos cuantificar algo tan profundamente abstracto como la personalidad o la inteligencia? Hoy vamos a explorar exactamente eso. Cómo la ciencia se las ingenia para medir lo invisible usando una disciplina fascinante llamada psicometría. Vamos a ver tanto los engranajes matemáticos que hacen esto posible, como, y esto es clave, la enorme responsabilidad ética que supone intentar traducir la mente humana a un simple número. Para entender bien todo este mundo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, la medición de la mente humana. Segundo, sus pilares, la fiabilidad y la validez. Tercero, lo objetivo frente a lo subjetivo. Cuarto, la aplicación práctica en la educación. Y quinto, la ética y responsabilidad profesional. Sección 1. Medición de la mente humana. Contexto histórico. Y aquí nos topamos con la gran pregunta: ¿cómo se mide lo invisible? A ver, si necesitamos saber cuánto pesa alguien o cuánto mide, es facilísimo. Usamos una báscula o una cinta métrica y listo. Es físico, es tangible, no hay debate. Pero la cosa cambia drásticamente cuando queremos medir rasgos intangibles, como el nivel de extroversión o el razonamiento especial. Es un reto gigantesco porque evidentemente no existe una cinta métrica mental, así que la ciencia tiene que actuar casi como un detective, creando acuerdos rigurosos para lograr que eso que no vemos se vuelva medible y, sobre todo, científicamente válido. Pero claro, llegar a ese rigor no fue de la noche a la mañana. Históricamente, las prisas por medir estos rasgos nos llevaron a cometer errores, y muy graves. A principios del siglo XX vimos casos tremendamente problemáticos, como las pruebas indiscriminadas de Goddard a los inmigrantes que llegaban a la isla Ellis. Luego, entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, hubo una necesidad brutal de clasificar a miles de reclutas a un ritmo vertiginoso. ¿Qué pasó? Pues que se multiplicaron los test, pero muchos carecían por completo de base psicométrica sólida. Literalmente, esta urgencia provocó que se sacaran conclusiones erróneas sobre muchísimas personas, afectando de lleno a sus vidas. Por suerte, al observar estos fallos garrafales, a mediados del siglo XX surgió un impulso definitivo hacia el rigor estadístico que conocemos hoy. Pasamos a la sección 2, pilares, fiabilidad y validez. Las bases estadísticas. Para solucionar todos sesgos del pasado que acabamos de comentar, la ciencia necesitaba cimientos de hormigón, fundamentos matemáticos reales. El primer gran pilar de todo esto es la fiabilidad. Dicho de forma sencilla, es la consistencia de una herramienta de medición a lo largo del tiempo. Pensemos en una báscula de baña. Si nos pesamos hoy y otra vez mañana, los resultados no deberían cambiar radicalmente por puro azar, ¿verdad? Pues lo mismo pasa aquí. A través de métodos como el test, retest, los profesionales se aseguran de que la prueba sea estable, sólida y, en definitiva, de fiar. Sin embargo, un momento, porque aquí viene el punto crucial. De nada sirve que un test sea súper consistente si resulta que estamos midiendo lo que no toca. Y ahí es donde entra la validez. La validez es lo que demuestra que un instrumento está midiendo efectivamente aquello para lo que fue diseñado. No es simplemente una característica fija del test en sí, sino que depende de las interpretaciones que hacemos en base a la población y a las variables que hemos elegido. Básicamente garantiza que no estamos dando palos de ciego. Y para asegurarnos de que esas mediciones tienen sentido, la validez se divide en tres frentes fundamentales. Primero tenemos la validez de contenido, que comprueba que el test incluye una muestra realmente representativa de lo que queremos evaluar. Después está la validez de criterio, que es su poder de predicción. Esto es vital, por ejemplo, en recursos humanos, para prever si alguien tendrá un buen rendimiento en el futuro basándose en sus respuestas de hoy. Y por último está la validez de constructo. Esta usa sistemas estadísticos complejos para demostrar matemáticamente que un rasgo psicológico como la extroversión no nos lo hemos inventado, sino que existe de verdad y tiene un impacto en el mundo real. Sección 3. Lo objetivo y lo subjetivo. Métodos de evaluación. Al poner frente a frente estos dos métodos, nos encontramos con una especie de tira y afloja entre ser eficientes o ser profundos. Por un lado, la evaluación objetiva, como los exámenes de opciones múltiples, es rapidísima, elimina los sesgos del evaluador porque se corrige sola y va genial para evaluar datos concretos. Pero en el otro extremo tenemos la evaluación subjetiva. Esta requiere desarrollar ensayos, proyectos o presentaciones. Sí, consume muchísimo tiempo corregirla, pero es absolutamente irreemplazable si queremos evaluar cosas tan complejas como el pensamiento crítico o la creatividad. Al final, los expertos coinciden en que para tener una foto completa de alguien necesitamos combinar ambos mundos. Vamos con la sección 4, aplicación práctica en educación, de la teoría a la práctica.
Y esto ilustra a la perfección el altísimo nivel de exigencia que se pide a quienes van a hacer estas mediciones en el mundo real. Fijémonos en esta guía docente de la Universidad Isabel I. A los estudiantes de psicología no se les enseña simplemente a pasar un cuestionario y ya está. ¿Qué va? Aprenden a construir indicadores desde cero, a calcular la validez usando software especializado y a manejar teorías estadísticas bastante densas. Es un entrenamiento matemático riguroso, diseñado para asegurar que, el día de mañana, estos profesionales tengan un criterio impecable al usar estas herramientas en clínicas o en empresas. Por otro lado, ¿qué pasa con la evaluación subjetiva de la que hablábamos antes? ¿Cómo evitamos que la nota dependa del estado de ánimo del profesor? Pues usando estructuras muy precisas. Aquí vemos un ejemplo simplificado de una rúbrica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En lugar de un simple me gusta o no me gusta, la nota se basa en parámetros estrictos. Demarca exactamente la frontera entre un trabajo superior, que aporta ideas originales, y uno bajo. De esta forma conseguimos ponerle una métrica justa a procesos creativos, minimizando muchísimo el temido sesgo humano. Finalmente, llegamos a la sección 5, ética y responsabilidad profesional, el impacto humano. Fijémonos bien en esta cita de la revista Psicología porque es absolutamente contundente. El uso adecuado de los test no es solo un triunfo de la estadística, es una inmensa obligación moral. Los profesionales de la psicometría tienen que guiarse por principios innegociables de beneficencia, autonomía y justicia. Usar pruebas obsoletas o ignorar el contexto cultural de una persona no solo invalida el test, sino que puede causar un daño real y tangible. Estas pruebas están diseñadas para proteger, orientar y mejorar la vida de las personas, y para lograrlo, salvaguardar la estricta confidencialidad de estos datos tan sensibles es vital. Y para terminar nuestra exploración de hoy, quiero plantear una reflexión que engloba todo lo que hemos visto. Después de entender cómo han evolucionado los test, todos esos algoritmos súper complejos para asegurar la fiabilidad y el enorme nivel de rigor ético que se exige, surge una pregunta inevitable. ¿Puede un simple test capturar verdaderamente la totalidad de un ser humano? Es una duda fascinante que nos invita a seguir perfeccionando estas herramientas por su increíble valor predictivo, pero recordándonos que, al final del día, siempre debemos respetar los misterios infinitos y la dignidad que residen en cada mente humana. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis visual.